Les agradezco su presencia. Bueno, yo soy la doctora Laura Escobar y soy una de las socias fundadoras de la FUNATIM. Muy brevemente, la fundación tiene un nombre muy largo de una enfermedad rara del riñón que se llama acidosis tubular renal y que es mejor conocida como ATR. No sé cuántos de ustedes tengan alguna experiencia con este síndrome renal, okay. Pero tal vez hacia el final del curso, que es cuando se va a hacer una mesa redonda respecto de este tema, de nuestra experiencia, lo retomaré. Ahorita me gustaría concentrarme en el objetivo del curso y agradecerle al doctor Felipe Vadillo su valiosa participación. Voy a leer algo que preparé justo para hacer énfasis en el enfoque de este curso en especial. Alimentar a un niño es una de las tareas más importantes que una madre, un padre o, de manera general, un proveedor hace todos los días. Parece una tarea sencilla. Un bebé llora y el cuidador lo alimenta, el bebé para de llorar y esto se repite. Sin embargo, no es así de simple. La alimentación y el cuidado de un infante representa diferentes retos conforme crece y se desarrolla. De hecho, los padres tienen estilos diferentes para alimentar a sus hijos y los retos son otros cuando un niño tiene necesidades especiales o cuando el proveedor tiene poca experiencia en el cuidado de un bebé. Algunos especialistas subrayan que la alimentación es un proceso dinámico entre el niño y el proveedor. La comida está en el centro de las relaciones sociales. Para los infantes, el intercambio durante la alimentación temprana ayuda a cimentar las relaciones familiares, fundamentales para el desarrollo social. Cuando los niños participan en las comidas familiares, se incorporan a rutinas que le dan predictibilidad y orden a su cotidianeidad. Aprenden las reglas de la interacción social y a comunicarse. En el curso veremos cómo una buena nutrición es importante para su salud y desarrollo neuronal desde el embarazo. Estamos aprendiendo a valorar la forma y la calidad de la alimentación de un niño desde los primeros años, por sus consecuencias en su desarrollo emocional y social en la infancia tardía y la adolescencia. La epidemia de la obesidad nos ha hecho conscientes de los malos hábitos nutricionales. También sabemos que la falta de horarios regulares para comer en familia es un factor de riesgo para un pobre desarrollo escolar y para que surjan problemas psicológicos y otros tantos de salud. Esperamos que este curso sirva para darnos una visión integral de la complejidad de alimentar a un niño y las formas para llevar a cabo favorablemente una de las actividades más importantes y complejas del día. Bueno, a continuación, el doctor Felipe Vadillo Ortega tiene un extenso currículum. Voy a tratar de resaltar algunos de ellos. Es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene varios posgrados, maestría y doctorado en ciencias biomédicas. Ha hecho también varios postdoctorados en universidades de Estados Unidos, en el Departamento de Obstetricia y Ginecología. Ha sido jefe del Departamento de Bioquímica de la División de Investigación Biomédica del Instituto Nacional de Perinatología. También ha trabajado en el Instituto Nacional de la Nutrición, en la Secretaría de Salud también como subdirector de investigación biomédica en el mismo Instituto Nacional de Perinatología. Tiene un extenso currículum respecto a revistas internacionales, 169 publicaciones, en fin, es nivel 3 del ESME, eso lo dice todo. Pero además pertenece a sociedades como la Academia Nacional de Medicina y varias sociedades internacionales. Actualmente es profesor titular en la máxima categoría, es jefe de la unidad de vinculación científica de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. El título de su charla es ¿Cómo afecta la alimentación en el embarazo a la programación fetal? Felipe, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escobar. Y gracias a ustedes por
estar en este inicio del curso del día de hoy, en el que efectivamente hay que poner mucho más atención en esta área de la alimentación infantil. En mi grupo estamos absolutamente convencidos que este es el punto en donde debemos atacar el problema que ya nos alcanzó como país y como mundo, que es la epidemia de obesidad, que nos ha afectado mucho más en los últimos años, en las últimas décadas. Pero si hay una ventana de oportunidad para modificar el futuro, está precisamente en este sector de la población, los niños. Ahí es donde el problema nace. Todo lo que sabemos en relación con obesidad infantil específicamente nos indica que ahí es donde se inicia el problema. Y son precisamente los niños preescolares, de ahí hacia abajo, donde está la mayor parte de la tarea que seguramente tendremos que hacer en el futuro. De modo que por eso me parece extraordinariamente pertinente el tema de este curso, y muchas gracias, Laura, por la invitación. Espero que esta revisión rápida que haré del tema cubra algunos temas muy generales de este aspecto que es parte de las líneas de trabajo que seguimos en mi grupo de trabajo, y que, como escucharon, yo soy profesor de esta facultad, pero la parte de trabajo de laboratorio que tenemos, la parte biomédica, lo tenemos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y la parte clínica la trabajamos con el gobierno del Distrito Federal. Entonces, nuestra idea es precisamente, ha sido en mi grupo durante los últimos 25 años, el estudio de algunos problemas de la mujer embarazada. De manera inevitable nos hemos topado con que el problema pues tiene muchas ramificaciones, y en los últimos años, y es a lo que me quiero referir esta mañana, estamos ante un escenario totalmente nuevo en términos del enfoque a este tipo de problemas. Les quiero hacer muy evidente algunos conceptos generales de este tema. Estamos viviendo una etapa en la cual ya contamos absolutamente con todo el catálogo de los genes humanos. Sabemos en este momento que la tarea que nos resta es acabar de entender para qué sirven estos casi 25,000 genes que tenemos identificados. Esto es algo que nos ocupa ya como problema, y al mismo tiempo es nuestra metodología que estamos utilizando para analizar los distintos problemas, en este caso específicamente los de la mujer embarazada. Pero partimos de un bagaje de información verdaderamente extraordinario, lo cual en este momento venimos resolviendo de una manera bastante lenta, pero finalmente contamos con una cantidad de información enorme. Yo solo quiero resaltar que en pro de tener estos conceptos homogenizados, porque me voy a estar refiriendo al final en el sentido que tiene la información genética, les quiero recordar que finalmente el significado de toda esta información genética son funciones, y que lo que está en nuestro genoma eventualmente se manifiesta como una función biológica y que aparece en la diversificación de los tejidos que tenemos. De manera que, contando con el mismo número de genes en todas nuestras células, somos capaces de diversificar la expresión de estos genes y tener tejidos tan diferentes como las neuronas, como el hueso, como el hígado, como el músculo, pues, que son tejidos que son completamente distintos. Y eso se logra mediante un sistema de control que estamos empezando a entender y que es el motivo central de mi plática. Esto es, digamos, el entorno en el cual nos encontramos los que trabajamos en el área del embarazo humano,
y que representa un problema biológico fascinante. Para empezar, es de una complejidad enorme porque no analizamos a un sujeto, sino a tres diferentes. La mujer embarazada convive con su producto, con el feto en crecimiento y con la placenta, que son tres entidades que son totalmente autónomas y que sin embargo deben coexistir durante este periodo del embarazo y coordinarse correctamente para un adecuado crecimiento fundamentalmente del producto, pero al mismo tiempo se tiene que preservar la salud de la mamá. El único tejido dispensable aquí es la placenta, que eventualmente es expulsada y se desecha, pero juega un papel fundamental en la comunicación entre la mamá y el producto. Y esto es algo que comprendemos muy poco. La función que tiene la placenta es algo que es realmente desconocido todavía en su inmensa mayoría de la información que tenemos en este momento. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido la necesidad de entender mejor a este tejido, y el año pasado el presidente de Estados Unidos lanzó una iniciativa para estudiar la placenta humana, y está ahorita en proceso de revisión los proyectos, y como mi grupo ha trabajado durante muchos años en esto, hemos sido de los pocos invitados internacionales que vamos a participar en este proyecto. Pero lo que buscamos es precisamente entender esta relación existente entre estos tres sistemas que deben funcionar de una manera verdaderamente sincrónica y que constituyen un ejemplo de la biología humana verdaderamente extraordinaria. Estos cambios que la mujer ejecuta, y no me voy a referir a todos porque en realidad cambia todo en la biología de la mujer cuando está embarazada, quiero referirme nada más a las modificaciones que sufre la mujer embarazada una vez que se inicia la función placentaria y que empieza en realidad a los pocos días del embarazo. Uno puede estar absolutamente seguro de que a partir de los 14 días, desde antes ya hay placenta, no formalmente como tal, pero ya se está instalando el tejido que más tarde será la placenta. Pero en cuestión de 2 semanas, la placenta empieza a secretar una serie de señales que van a modificar una cantidad de cosas en la estructura y función de la mujer. Uno de estos efectos más importantes se realiza sobre el tejido adiposo de la mujer embarazada, lo que hace que se mueva a partir de los depósitos el tejido que está acumulado en el tejido adiposo materno. Y esto es fundamentalmente el combustible que va a utilizar la mujer durante todo este periodo como opción a los hidratos de carbono. Eso está controlado estrictamente por la placenta. Otros de los cambios es que modifica la ingestión del alimento, modifica la sensibilidad a la leptina. Esto corre a cuenta de diferentes hormonas placentarias, el lactógeno placentario o la prolactina, por ejemplo, que hacen que el cerebro de la mujer modifique su ciclo de consumo de alimentos. Y una de las cosas características es que come por 2, como dice la gente, ¿no? Y esto se modula por una señal que deriva de la placenta. También, y esto es algo que es central en el ajuste metabólico de la mamá, sacrifica su fuente primaria de energía, que son los hidratos de carbono en forma de glucosa, para derivárselos al producto. De manera que el ajuste metabólico más aparente en la mujer embarazada es que, sobre todo en el segundo y tercer trimestre de la gestación, la mujer va a estar utilizando fundamentalmente grasa como fuente de energía. Esto es idéntico a lo que hacemos todos nosotros durante la etapa de ayuno. En el ayuno usamos fundamentalmente nuestras reservas de grasa. La mujer embarazada tiene esto encendido todo el tiempo y lo usa de una manera mucho más eficiente que nosotros, que el resto en ayuno, para que la glucosa que queda, la que fabrica ella misma y la que está consumiendo, se deriven al producto. La placenta se especializa en esta tarea. ¿Por qué presento esto? Porque justamente ese es el esquema general que debe resolver una
buena nutrición durante el embarazo. Tiene que poderse cubrir un requerimiento como este, tomar en consideración estos cambios, estos ajustes, y por lo menos ajustar el ingreso calórico a lo largo del embarazo. Afortunadamente esto ya lo conocemos muy bien, incluso para nuestra población. Ya hemos desarrollado tablas de crecimiento fetal y ganancia de peso materno que son óptimas para nuestra población, ya lo conocemos, y son unos indicadores que son excelentes en su uso clínico como indicadores de que esto se está cubriendo. Una de las cosas que hace la mujer embarazada, una de las primeras decisiones que toma al mismo tiempo que está movilizando las grasas como fuente de energía, es parte de lo asombroso. Una porción de estas las empieza a acumular en zonas muy específicas. Esta es una estrategia que la mujer embarazada inicia en el segundo trimestre y la continúa hasta el final del embarazo. Lo que hace es acumular grasa y lo hace en zonas muy específicas, lo cual nos habla de que existen zonas en el organismo femenino que son propicias para este tipo de almacenamiento, como que nos habla de zonas de tejido adiposo que son específicamente para estos y que están claramente representadas en esta figura. Son fundamentalmente las caderas y las piernas, en donde se acumula una proporción. Vean ustedes la proporción tan diferente de grasa que se acumula en estas zonas, y fundamentalmente es para preparar a la mujer para la lactancia. Este es el sentido que tiene la acumulación de grasa corporal durante el embarazo. También utiliza una proporción que puede ser hasta el 10% del total de esta energía para el momento del trabajo de parto, pero el 90% de la energía que acumula en estas zonas específicas, y que pueden ser hasta 6 kilos de grasa a lo largo de todo el embarazo, eso depende de con cuánto peso llegó al embarazo. Por eso cambian. Las mujeres con mayor peso corporal van a acumular menos grasa. Esa es la tendencia normal. Y una mujer que entra con un índice de masa corporal pregestacional bajo acumula más grasa, y todo es precisamente para preparar fundamentalmente la lactancia. La lactancia representa pues un gasto energético verdaderamente descomunal. Por eso se tiene que preparar de esta manera. El entorno pues es del fondo biológico que representa este problema, es sin duda fascinante. El metabolismo y la modulación del mismo en la mujer embarazada es muy diferente de lo que sucede bajo condiciones normales en otros sujetos, por no decir en nosotros, en mi género, ¿sí? Es totalmente diferente. Y sin embargo, y ya entrando en materia de los problemas que estamos enfrentando como sociedad en el área de los problemas de salud, tenemos uno, y es al que me voy a referir fundamentalmente, que es el que hemos venido analizando en los últimos años, y que tiene que ver con la explosión que tenemos de obesidad y sobrepeso en nuestra población. Resulta que si ustedes ven esta gráfica y la que está en el extremo del lado derecho, esa barra que tiene 73% de prevalencia sumada de sobrepeso y obesidad, representa la prevalencia en mujeres en edad reproductiva. Este es el sector que tiene la prevalencia más alta de todos los sectores. Es la mujer en edad reproductiva la que se ve más afectada por el sobrepeso y la obesidad, ligeramente por arriba de los hombres, que tienen 69.4, como ven aquí. Pero, ¿qué quiere decir esto? Por añadidura, si ven la pirámide de población, y esto es nada más para recordarles que nuestro país está viviendo una etapa de sujetos jóvenes. La base de la pirámide, ven ustedes, está justamente en la zona de jóvenes, y esto significa que tenemos, como nunca antes en la historia, un número de mujeres y hombres jóvenes en edad reproductiva, representando fundamentalmente, y en los próximos años lo vamos a ver más, la base de la población mexicana. Esta combinación, muchos jóvenes en edad reproductiva con obesidad, hace que la obesidad y el embarazo representen un problema de salud que apenas estamos empezando a considerar, y que
en los programas de intervención de nuestras instituciones de salud todavía no se contempla, y no hay absolutamente todavía ningún programa que esté dirigido a remediar un problema de esta naturaleza. ¿Cómo ha modificado la presencia de la obesidad, la morbilidad y la mortalidad en este sector específico de la población? Les pongo un ejemplo. Estos son números de una institución de tercer nivel de nuestro país, en donde pueden ver la proporción que había de problemas y las características de los mismos en 1998, tomando como punto de vista hace algunos años. Vean ustedes que la inmensa mayoría, a pesar de que son hospitales que están dedicados a atender problemas de alta complejidad, porque es de tercer nivel, de todas maneras una inmensa mayoría de la población afortunadamente salía con un diagnóstico de normalidad, es decir, se podía controlar. Pero lo que es llamativo es que realmente, y aquí está agrupado todavía los de menor prevalencia, pero vean ustedes que las rebanadas del pastel son muchas. Ahí estaban todas las complicaciones, llámenle hipertensión, llámenle diabetes gestacional, etcétera, etcétera. Esto es 1998. Solo unos años más tarde, y esto solamente se ha modificado para más problemas en los años recientes, vean ustedes el gran cambio. Esta rebanada del pastel representa la quinta parte del total de pacientes que son vistas. Este es el Instituto Nacional de Perinatología, tienen diabetes gestacional. Y esto es una consecuencia asociable directamente, precisamente al problema que les acabo de presentar, que es la obesidad. La obesidad y el embarazo no se llevan, ¿sí? Es algo que resulta necesariamente en mayor cantidad de problemas, y hay dos cosas que característicamente se incrementan más rápido en nuestra población. Una es la diabetes y la otra es la hipertensión. Esta hipertensión, aquí caben varios tipos de hipertensión. Aquí está la hipertensión crónica, aquí está la preeclampsia y otras modalidades de hipertensión durante el embarazo. Pero vean ustedes que en muy pocos años, ¿sí?, poquito más de 10 años, el perfil epidemiológico cambió totalmente. Y esto coincide completamente. No estamos haciendo nada, de manera que es esperable que estas prevalencias vayan aumentando cada vez más. Y uno se pregunta, ¿y esto, además de los problemas derivados en la atención de la mujer embarazada y del neonato, cómo se van a manifestar en nuestra población? La razón por la que la obesidad es un problema para el embarazo es porque, seguramente ustedes lo saben, justamente la obesidad empuja, en términos del equilibrio de nuestra salud, empuja en la misma dirección que lo que hace el embarazo normalmente. Es decir, lo que hace la obesidad en un sujeto que tiene mayor adiposidad de la que debe tener es hacer modificaciones metabólicas que se parecen mucho a lo que sucede en el embarazo. Sumen entonces embarazo más obesidad, y eso significa que una mujer que entra con un índice de masa corporal de más de 25, inmediatamente tiene un riesgo mayor, porque va a tener al tejido adiposo empujando en una dirección que va a forzar fundamentalmente su respuesta metabólica. Hace muchas más cosas. Aquí tienen una lista de lo que observamos, y que son prevalencias que se incrementan de 2 a 20 veces, es decir, es un rango bastante amplio, pero siempre el riesgo para, por ejemplo, complicaciones obstétricas, el número de cesáreas que se tienen que realizar en mujeres que tienen sobrepeso y obesidad siempre es mucho mayor, ¿sí? Ya esto representa un riesgo asociado a la obesidad. El producto también tiene complicaciones. Las complicaciones perinatales más comunes y las más temibles son parto pretérmino, ¿sí? Se asocia hasta 3 veces más el número de partos pretérmino. Evidentemente, ya les mencionaba la preeclampsia,
la diabetes gestacional. Son complicaciones que van asociadas necesariamente a este problema. También el producto. Estamos asistiendo a un incremento notable del número de productos macrosómicos. Y los productos macrosómicos son inmaduros, tienen mayor cantidad de problemas que hacen difícil su manejo y en ocasiones pues son causa de morbilidad e incluso de mortalidad mayor. Lo que nos ha llamado más la atención es justamente qué es lo que esto representa para el desarrollo futuro de los niños, porque de las mamás pues ya sabemos, por ejemplo, sabemos que una mujer que hace diabetes gestacional tiene 5 veces más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 5 años de su vida. Esto representa una especie de prueba de esfuerzo que muestra a las mujeres que eventualmente van a desarrollar diabetes mellitus, el adulto, la tipo 2. Vean ustedes que estamos hablando de 20% de la población de embarazadas. Eso significa que este es un mecanismo por el cual se está empujando al desarrollo de más problemas de diabetes en la población general, de los cuales sabemos que tenemos poco más de 10 millones ya en nuestro país, y con esto, esta es una beta de producción de diabéticas, en este caso de diabéticas. Pero lo terrible del tema no queda ahí. Lo verdaderamente preocupante es de lo que nos hemos enterado en los últimos años y que tiene que ver con una serie de efectos sobre el desarrollo del producto desde el momento de la gestación. Este es el tema central de lo que ahora estamos tratando de entender en mi grupo de trabajo y que tiene que ver con la modificación del desarrollo de estos productos, pero modificados desde el momento de la vida uterina. Esta consecuencia tan simple de tener que secretar más insulina porque hay más grasa circulante y esto significa que la glucemia se controla de una forma distinta, hace que característicamente las curvas de tolerancia a la glucosa en la mujer embarazada se modifiquen, pero pueden llegar a ser, como les decía hace un momento, en el extremo de la diabetes gestacional. Este es solamente un ejemplo de cómo el ambiente en el cual se desarrolla el producto ya no es normal, tiene más insulina. Uno puede entender perfectamente que al estar secretándose más insulina, los productos sean macrosómicos. Es precisamente uno de los mecanismos por los cuales entendemos la macrosomía. Pero esto representa un efecto mucho más amplio al que va a estar expuesto el producto justamente desde el momento en que está iniciando la gestación. Y lo que sabemos es que estas adaptaciones y la mayor parte de la información, aunque en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, se ha incrementado mucho la evidencia por otros caminos, seguimos verdaderamente asombrados con los datos de los investigadores ingleses encabezados por Barker, que colectaron información del destino de los sujetos que fueron derivados de embarazos durante el periodo posguerra mundial y vieron cómo habían crecido y cómo se habían desarrollado. Y se dieron cuenta que los niños que nacieron en esa época, en la época de posguerra, en donde sus madres estuvieron expuestas a condiciones nutricias muy limitadas, la mayor parte desnutridas, desarrollaban una prevalencia de obesidad mayor hipertensión, mayor cantidad de diabetes, con un riesgo incrementado de una forma verdaderamente escandalosa. El factor de riesgo que encontraba mínimo era de 3, es decir, 300% veces más. Fue donde nació este concepto de que desde el momento de la vida fetal, la placenta fundamentalmente le está mostrando la realidad que el producto va a vivir. Y esto significa que desde ese momento lo que se le está presentando al bebé, al feto en crecimiento, es enseñanza, ¿sí? Y le está diciendo al producto, mira, pues te vas a enfrentar con una vida que tiene estas características. Y lo que ve la placenta, lo que le puede enseñar la placenta al producto, es fundamentalmente las condiciones de nutrición alrededor del mismo. Eso significa que conectamos de una manera directa el entorno, en este caso representado por la dieta,
con nuestros genes. Y esto incluso pues es materia ya de estudio de disciplinas tan nuevas como estas dos que les muestro aquí, una que aborda los efectos específicos que tienen los alimentos en los genes y otro el riesgo que esto representa para desarrollar enfermedad. Y esto es un campo de estudio muy nuevo que apenas estamos desarrollando, pero que nos está llevando de la mano, no solamente con los componentes de la dieta, todo lo que hay alrededor del ambiente, el exposoma que ahora llamamos, porque hay muchas cosas alrededor de la mujer embarazada, como lo hay alrededor de cualquiera de nosotros, pero en el caso específico del embarazo, que modifican. ¿Y qué es lo que modifican? Voy a usar ejemplos muy específicos para ilustrarles que condiciones como la obesidad, la desnutrición o la malnutrición son factores que están agrediendo al producto. Quien ve eso, les decía hace un momento, es la placenta. Y lo que hace la placenta es prender una serie de señales en los dos sujetos con los que se comunica, tanto en el feto como con la mamá. Y lo que hace fundamentalmente, y por eso pongo aquí de fondo el sistema de respuesta al estrés y que incluye a la hipófisis y a las suprarrenales, que es nuestro sistema de respuesta al estrés crónico, este es uno de los que se prende bajo estas condiciones. Esté desnutrido o esté en presencia de obesidad, que son condiciones en los extremos, pero que finalmente la placenta interpreta como un riesgo alrededor del feto, reacciona fundamentalmente de la misma manera. Y lo que hace es prender estos sistemas, y uno de los elementos, hay muchos más. Yo aquí aíslo al cortisol como la respuesta más identificable, pero lo que se prende es una serie de mecanismos que van a tener efecto sobre el feto. Esta es la señal que le dice la placenta al producto: te espera una vida difícil. Este es el modo de traducirlo, pues. Entonces, sigue subiendo el cortisol y el mensaje de la placenta es, pues prepárate, porque lo que te espera está más rudo de lo que pensábamos. Y eso se mide a través precisamente de la interacción de la placenta con el medio ambiente, a través de la mamá, por supuesto, pero piensen esto sucediendo a lo largo de 9 meses. ¿Qué sucede en esos 9 meses? Y ahora sabemos que esto se extiende, el 80% de los cambios de los que les hablaré en un momento suceden en esta etapa. Solamente alrededor del 20% suceden en la etapa postnatal y hasta los 2 años. Ahí es donde está nuestra ventana de poder modificar las cosas. Y ahí se inaugura, entra en acción algo que sabíamos desde hacía bastante tiempo, pero que empieza a tomar sentido y que constituye un segundo lenguaje genético, algo para lo que no estábamos preparados a pesar de que estamos viviendo la época posgenómica. Sí, ya tenemos nuestros 25,000 genes en catálogo y resulta que estábamos muy atareados intentando entender no tanto qué significa cada uno, sino cómo se conectan, y nos cambiaron las preguntas, ¿sí? Porque resulta que ahora sabemos que la información genética se puede modular a un nivel distinto y que no requiere que los genes se modifiquen, es decir, la secuencia de bases no se modifica, sino que se establecen cambios en la estructura de las bases nitrogenadas que componen al DNA, y eso se puede heredar, se lo podemos pasar a las siguientes generaciones. Esto es a lo que llamamos un cambio epigenético. Característicamente, esto es distinto de las mutaciones. Las mutaciones son cambios de estas bases y entonces se altera la secuencia de lectura de los genes. En este otro caso de la epigenética, por eso se llama así, así como alrededor de la genética, es modificaciones que se ejecutan en estas bases que ya estaban aquí, y al momento de hacerle cambios como este que les ilustro aquí, que es una metilación, ¿sí? Se le pega, hay varios procedimientos, este es el más común de todos, que puede afectar directamente a la secuencia o a las proteínas que están rodeando al DNA, y esta metilación es un lenguaje que utilizamos nosotros
para poder cancelar o abrir genes. Entonces, imagínense el repertorio que tenemos de los 25,000 genes, no los usamos todos igual en la neurona que en el músculo. ¿Cómo le hacemos para hacer la diferenciación entre un tejido y otro? Precisamente a través de este mecanismo. Y lo que hacemos es aislar zonas del genoma y al silenciarlas, eso significa que esos genes no se expresan en la neurona, por eso se vuelven células especializadas. ¿Sí? En el otro caso, podemos dejar prendidos selectivamente grupos de genes y aparecen tejidos tan diversos como un cartílago o como una célula epitelial. Y recuerden que estamos jugando con la misma información genética. Entonces es fundamental este capítulo del control de la expresión genética, porque de esa forma es como controlamos justamente la diferenciación celular, ¿sí? Esto es algo que nos permite tener todos los diferentes tipos de células que tenemos en el organismo. Es decir, por eso les decía que se conoce desde hace tiempo. Lo que nos ha dejado perplejos es que estos mecanismos de control de la expresión de los genes a nivel epigenético tienen efectos sobre diferentes niveles en el organismo, y que desde la etapa inicial en cuanto es fertilizado un ovocito, se inicia la exposición al medio ambiente. El producto está expuesto a estas condiciones, y eso significa que se van a modificar todas las funciones que sean necesarias para adaptarse a la vida futura. Esto no quiere decir que el sujeto adquiera nuevos genes o que pierda genes. Ojo, estamos hablando del mismo repertorio de genes heredados del padre y de la madre, y lo que sucede durante esta etapa es precisamente el control de la organogénesis, ¿sí? Ese es el nivel en donde se desarrolla este nivel de control, porque lo que sí tenemos opción es de controlar, por ejemplo, el tamaño de nuestro hígado. ¿Para qué tener un hígado grande si la información que le está llegando al producto es que no lo va a necesitar? Y por ejemplo, en condiciones, una de las más claras de todas, que en un momento voy a detallar un poco más, cuando un feto está expuesto a un ambiente agresivo, que podría ser el caso de la obesidad o de la malnutrición, el mensaje es, pues prepárate porque tienes una vida complicada en el futuro. Esto, ¿cómo se traduce en el embrión en crecimiento? Lo que hace es hacer más tejido adiposo. Se diferencia más tejido adiposo y entonces tiene más preadipocitos. Este feto, expuesto a condiciones ambientales adversas, se prepara para la vida futura y nace con una cantidad mayor de adipocitos. Otra de las cosas que hace, y vean lo desafortunado de la combinación, hace un páncreas pequeño. Dice, ¿para qué necesito un páncreas grande si voy a estar expuesto a ambientes depauperados? Entonces, la combinación resulta terrible porque en el futuro ese embrión que aprendió eso en la vida intrauterina se va a enfrentar a una vida totalmente distinta, como es nuestra cotidiano pedir, por ejemplo, marca uno un teléfono y llega una pizza de este tamaño acompañada de un tambo de refresco. Un sujeto que durante la vida intrauterina desarrolló más tejido adiposo, tiene más en dónde colocar esa pizza y ese refresco, ¿sí? Eso es el cambio en la susceptibilidad. Ahí es donde reside, pues, la diferencia. Y eso significa que un sujeto, un embrión que estuvo expuesto a estas condiciones, está listo. No es que sea una garantía que va a ser obeso en su vida adulta, pero tiene todo facilitado, porque tiene precisamente pues, más adipocitos. Y ojo, tiene menos páncreas, entonces es un páncreas que se va a agotar más rápidamente ante cargas como la de la pizza y sobre todo del refresco, ¿no? Que eventualmente sabemos es el mecanismo que nos explica la mayor parte de la fisiopatología de la diabetes. Y esto entonces no solamente afecta al tejido adiposo, sino afecta a todos, ¿no? Y solo para puntualizar el mecanismo, es el mismo cortisol quien hace el trabajo de incrementar la adiposidad en estos sujetos. Estamos pensando en el feto.
ese cortisol que resulta, porque la mujer embarazada, y si ustedes piensan en la vida normal de una embarazada en nuestra sociedad, pues se enfrenta a lo que ya decía, sobrepeso, obesidad, contaminación ambiental, infecciones durante el embarazo, violencia durante el embarazo, dificultades de estrés alrededor de su vida. Estas son cosas relativamente comunes, todas apuntando exactamente en la misma dirección, a informarle al producto: cuidado, te espera una vida difícil. Y es una cosa tras otra, y nuestra tarea y parte del trabajo que hacemos es precisamente ver cuáles de estos mecanismos podemos modificar. Y por ejemplo, en nuestra consulta prenatal que ofrecemos a las mujeres del gobierno del DF, pues cuidamos mucho las infecciones, las consentimos mucho, vemos cómo va creciendo el producto, etcétera, de manera que por lo menos lo modificable vaya en la dirección contraria, porque si no, las concentraciones de cortisol van a estar estimulando a las células pluripotenciales del tejido adiposo, y esto prolifera